Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos en esta penúltima emisión del 2023, en este 19 de diciembre del 2023. Como cada semana, nuestro amigo Rodrigo Ortiz nos acompaña con el análisis de la Bolsa de Valores, economía y finanzas, consejos financieros para este fin de año. Estimado Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte aquí en Radio Nicolaita y también para el podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues ya prácticamente estamos a unos días que termine 2023. Los mercados, como lo decíamos a inicio del mes, pues de alguna forma pues tienen números positivos. Platícate. Sí, estimado, fíjate que esta semana fue muy positiva para los mercados. Sigue el famoso rally de Santa Claus, este rally de fin de año, donde las bolsas hacen fiesta por lo general, porque lo platicábamos hace unas semanas, donde la gente pues tiene dinero en la bolsa, entre aguinaldo, aumento de ventas y demás. La gente está feliz, entonces al estar feliz ve todo positivo, ve los resultados positivos, ve un mejor futuro y demás. Entonces viene esta parte del rally de Santa Claus, donde las acciones pues suben por ser diciembre literalmente. Y pues tenemos que la bolsa mexicana subió la semana pasada 5.26%, mientras que en Estados Unidos el Standard & Poor's subió 2.34%, estimado. Entonces, grandes números para el cierre de año, esos son muy buenos. Incluso la bolsa mexicana logró un nuevo máximo histórico, estimado. Entonces, está en el techo, hay mucha confianza en invertir en México, principalmente el nearshoring, cosas que van a poder atraer inversión y demás. Entonces hay una gran esperanza por ese lado del nearshoring, tanto que pues le está dando este gran impulso a la bolsa, está ayudando a que suba. Vamos a ver hasta dónde llegue y demás, pero México incluso, muchos reportan que es una de las principales lugares a invertir, donde los dejadores de capitales del mundo, los más grandes, están volteando a ver a México, lo están recomendando en sus reportes de inversión para el próximo año. México está ahora sí que en el ojo del huracán de manera positiva por esta cuestión del nearshoring, de la inversión, el crecimiento, incluso varios analistas externos del Banco Mundial y demás han estado subiendo las perspectivas de crecimiento de México. Por ejemplo, Fitch Ratings subió la perspectiva de crecimiento de México de 3.1 a 3.4 para este año, y para el próximo año de 1.8 a 2.4. Entonces el crecimiento para México se ve alentador, estimado, mejor de lo esperado. Entonces está creciendo todo este entusiasmo y pues impulsa las bolsas. O sea, no hay otra explicación más que el entusiasmo está subiendo y pues con ello se lleva las bolsas de una vez, las empuja, estimado. Entonces es algo bueno. También esta semana algo que ayudó mucho a los mercados es que hubo reuniones de política monetaria por parte de varios bancos centrales, Inglaterra, Estados Unidos, México, y todos mantuvieron su tasa de interés, pero en el discurso ya se empieza a oír el recorte de tasas o la posibilidad de recorte de tasas. Simplemente Estados Unidos, a pesar de que la inflación sigue ligeramente elevada para los niveles de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos reportó una inflación de 3.1% y subyacente del 4%, todavía por encima del 2% objetivo que tienen ellos, pues ya la Reserva Federal está dando un mensaje en el cual ya al parecer el ciclo de alzas de tasas terminó, ya va a empezar a las bajas. Incluso una encuesta anónima por los funcionarios de la FED, la gran mayoría de funcionarios de la FED esperan recortes de 0.75% en la tasa de referencia para el próximo año, lo cual nos está indicando, estimado, que la tasa de referencia de Estados Unidos va a estar cerrando 2024 aproximadamente en 4.50, o sea, ya empiezan los recortes porque la economía ya se está venciendo al fantasma de la inflación. También hay que recordarlo, no es tan bueno luego de tanto recorte de tasas, porque la economía si hay mucho recorte de tasas, quiere decir que la economía va mal, está lenta, entonces se pierde este posible crecimiento y demás. Entonces también por ese lado no es tan positivo, pero los mercados lo están tomando de manera positiva estos resultados de Estados Unidos, de la inflación. De México
Banco de México tuvo su reunión el día jueves, donde de la misma manera declaró que ahorita iban a mantener su tasa de interés, pero ya se están esperando recortes durante el primer trimestre del año. Se espera el primer recorte, no se esperan muchos recortes durante el año, a lo mejor igual que Estados Unidos, 0.75 hasta un punto. Ya más se me hace un poco descabellado por la cuestión de que la inflación, aunque la tengas controlada, pudiera regresar. Entonces no veo más recortes de eso, pero pues al final ahí también está. Entonces también sale Banco de México a dar su discurso. Ya también parece que se está acabando esta fiesta. Hay que tener ahí cuidado con nuestras inversiones. Si estamos teniendo muchas inversiones a la vista o que dependan de la tasa de referencia, hay que ir haciendo una planeación de largo plazo para ahorita que ya se está empezando a anunciar esto, agarremos tasas altas y las mantengamos durante el periodo de vida de esa inversión, y que nos veremos beneficiados, porque lo hemos dicho, ¿cuánto más durará esta fiesta? ¿Cuándo volverá a regresar este nivel de tasas? No lo sabemos, lo vemos poco probable, porque realmente fueron a raíz de la pandemia, algo que no nos había tocado vivir a nuestra generación. Entonces fue la forma de combatir estos estragos económicos que dejó. Sin embargo, pues no son los únicos, la única forma de ser, y pues al final ya se necesita empezar a ver este dinamismo de la economía. Entonces ya los ahorradores nos ha ido muy bien. Ya también hay que dejar que la economía fluya, porque si solo estamos pensando en ganar intereses, pues la inflación va a seguir elevada, y aunque estemos ganando los intereses, nuestro poder adquisitivo no va a estar creciendo a la velocidad que nos da la tasa. Entonces son cuestiones a considerar, estimado, pero pues que vamos de buena manera de aquí a fin de año, estimado. Sí, estimado, los datos son buenos. Hay datos positivos tanto para México, este récord que también rompió la Bolsa Mexicana de Valores, creo que es un dato interesante. Y preguntarte algo, estimado, que creo que llama la atención, porque bueno, lo hemos platicado y lo platicamos a lo largo del año. Los bancos centrales como tal pues mantienen ya sus tasas, también siendo un poco precavidos, como lo decíamos hace unas semanas todavía, por estos conflictos que se dan en Medio Oriente, no saber hacia dónde puedan dirigirse, pero ya hay un discurso en el que ya podrían comenzar a bajar. Pero a pesar de este buen cierre de año, de estos buenos resultados, pues ya el 2024 son 16 años de la última recesión, estimado, y no se ve que pues prácticamente haya algo que pueda hacer que la economía tambalee y que lleve a que el ciclo se cierre. Si es una pregunta que sigue rondando, que si bien es difícil predecirlo, pero pues prácticamente 2 ciclos de lo que marca la teoría, y no llega una recesión a la economía mundial. Así es, estimado, lo dices muy bien. Al final los datos están ahí, hay que hacerles caso, hay que ver cómo van, pero lo dices de manera correcta, estimador. Así que ya tenemos bastante tiempo sin una recesión, sin un acomodo de las finanzas. No es que la queramos vivir y demás, pero al final es un ciclo que pasa, es algo que está ahí, y pues al final se repiten los ciclos. Lo hemos dicho, este ciclo ya duró mucho, ¿cuánto más va a durar? No lo sabemos. También hay cosas que antes no existían, inteligencia artificial y demás. Entonces de repente pensamos que va a acabar el ciclo, pero sale una nueva tecnología que revive este ciclo, que revive a la bolsa, la vuelve a dar grandes subidas y demás. Entonces no está tan sencillo, estimado, esta parte, porque al final, ¿cuándo va a llegar el final del ciclo? No lo sabemos. Tendremos que reescribir los libros de historia y de economía, porque este ciclo ya no va a llegar a un fin. Tampoco lo veo llegado, pero pues cada vez está más y más complicado, estimado. O sea, cada vez la interconectividad, la globalización hace que el ciclo económico dure, sean más largos. Al final, pues hay más capitales rondando, hay más dinero entrando a las bolsas, hay más dinero circulando, porque a lo mejor en Japón había excedentes de dinero y en Estados Unidos déficits. Pues ahora con la globalización y demás, que los japoneses pueden mandar ahora sí que su dinero ahorrado, sobrante, a Estados Unidos, entonces pueden invertirlo acá. Entonces eso hace que haya mayor circulación, haya una mayor demanda de los productos, y por ende, al no subir la oferta, pues el precio sube. Eso es prácticamente lo que funciona en la bolsa. Y entonces, ¿cuánto más vamos a poder soportar esto? No lo sabemos, pero sí nos damos la cuenta que cada vez
el ciclo se alarga, se alarga, se alarga, pero también es algo contraproducente porque si el ciclo se alarga demasiado, el día que se rompa, que estalle, va a venir una gran crisis, porque si el ciclo no se rompió con alguna u otra cuestión que también es bastante complejo, pues al final pues van a romper el ciclo, van a romper la distribución. ¿Qué pasará? No sabemos, pero pues eso podría complicar la economía mundial, estimado. Sí, 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 concuerdo contigo. Y si bien lo dices, me hizo analizarlo un poco. La parte de los avances tecnológicos que en 2008 apenas y eran pues, inicios del boom de las tecnológicas, de las empresas tecnológicas, de las redes sociales, de toda esta interconectividad que se hizo con Internet, que si bien ya existía en 2008, ya había una conectividad ya muy permeada, el Internet ya era un acceso que se tenía con más facilidad. Lo cierto es que de un tiempo a tal vez desde 2015 se ha acelerado cada vez más esa conectividad que también ha saltado en la cuestión tecnológica hacia el sector financiero y hacia las empresas que cada vez se han vuelto más disruptivas, han aparecido otras empresas inclusive que han hecho precisamente que se vuelva interesante para invertir y se revive. Y probablemente eso es lo que ha hecho que este ciclo se esté alargando un poco más, porque incluso eventos como el COVID, que todo el mundo pensó sería el factor que llevaría a la economía a una recesión, pues no fue así. Entonces vemos que han vivido incluso momentos en los que ciertas empresas han dado anuncios sobre tecnologías nuevas que han permitido al mercado llamar la atención y mover el dinero, como fue el metaverso, por ejemplo, hace 2 años, que al final, pues bueno, literalmente se volvió algo que fue decepcionante y que no fue algo que para Facebook pudo detonar, pero las marcas estaban muy inmersas, estaban muy emocionadas. Seguramente ese universo virtual se dará, pero todavía no hay quien lo desarrolle con plenitud para que le llegue al público en general. Ese es un ejemplo. Y el criptomercado también tuvo su boom por ahí del 2016, estimado. Entonces, el Bitcoin empezó también a cobrar fuerza en varias economías del mundo y fue otro sector en el que empezó a fluir más dinero, y es en un sistema paralelo al sistema bancario, que eso también es sumamente interesante y que también hemos visto cómo se han ido a la quiebra incluso varias exchanges o bancos relacionados al criptomercado, y aún así no ha existido un tambaleo en la economía. Y ahora con la inteligencia artificial, que este año podemos decir que fue el año de la inteligencia artificial, en el que muchos negocios seguramente comenzaron a tener un detonante importante y que va a ser un catalizador para muchas empresas, para su modernidad, para que puedan innovar. También pues atraerá inversionistas, entonces se alarga el ciclo, entonces habrá que pensar eh, si la teoría que existe actualmente se tiene que cuestionar por estos avances tecnológicos, si el ciclo no es acorde a los años que dice la teoría, sino es un poco más, o si esto se ajusta con una variabilidad que es pues completamente nueva. Los cambios tecnológicos y los saltos gigantes tecnológicos que se han dado, que llevan precisamente a que pues la economía lo adopte y las empresas lo adopten y pueda ser atractivo para la inversión. Sí, estimado, entonces lo dices muy bien al final, esta parte de que sí, al final la tecnología nos ha permitido alargar el ciclo económico porque nos da más tecnología, nos permite mejorar nuestro sistema de producción, mejorar nuestra productividad, ser más eficientes, lo cual hace que la economía crezca y crezca y crezca. Sin embargo, también, pues no siempre es una medición adecuada. Por ejemplo, el otro día escuchaba con el desastre que pasó en Acapulco, que al final el PIB de Acapulco va a crecer por toda la inversión que va a haber para reconstruirlo, pero no se mide esa pérdida de valor del PIB que hay.
Entonces, ahí hay algunos sesgos de la medición que pueden afectar, que no están siendo los adecuados, que no están siendo los correctos. Entonces, eso pudiera llegar a afectar las mediciones. Y creo que lo mismo puede haber ahí en la bolsa, unas distorsiones, porque vemos, como decimos, sube, pero cuando realmente vemos que las empresas logren, ahora sí que a veces las valuamos 30 años, 30 veces utilidades, entonces vamos a tardar 30 años en recuperar nuestra inversión, sí, entonces creo que de repente exageramos con lo que se puede lograr, nos queremos subir a estos, al barco de este tipo de inversiones, pero a veces no es lo adecuado, no las hemos analizado, demás, estimados. Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado ahí. Recuerden siempre antes de una inversión, analizarla, revisarla, ver que sea el perfil de ustedes, demás, porque no todas son iguales, por más que atractivo que sea el rendimiento, pues no todo es igual y hay que buscar las óptimas, estimado. Así es, estimado, creo que hay que tomarlo en cuenta. Sí hay buenos números, sí hay buenos estadísticos, sí hay buenas noticias, pero no sabemos también a ciencia cierta que ese comportamiento que se está dando precisamente de los cambios pues tecnológicos que llevan a beneficiar a la economía, no sabemos hasta cuándo vaya a ser así. Como todo ciclo, el ciclo económico tiene que cerrarse. Así pase otro periodo similar a lo que la teoría dice, o tal vez en menos. Entonces, tomar las precauciones debidas, no estar tan confiados de que siempre va a haber números positivos y que a pesar de que existen estos cisnes negros y no pasa nada, o sea, no genera una crisis, no significa que no pueda suceder en algún otro momento o en alguna otra situación. Que incluso bien lo decías hace un momento, pues sí, probablemente continúe esta espiral todavía alargándose un poco, pero no sabemos si cuando suceda y suceda una crisis, precisamente vaya a ser tan intensa por el tiempo tan extenso que llevó a que la economía pues estuviera tan cargada y tan cansada y que llevara precisamente a que se desate alguna crisis. Y precisamente hablando de este estimado, pues es fin de año, ya todos recibieron su aguinaldo y es un dinero que pues al final es una remuneración extra y que es un buen momento para pensar qué hacer con tu aguinaldo. Lo hemos estado hablando en varias emisiones en el mes de diciembre. A muchos si ya les llegó, pues qué consejos, estimado, les podemos dar para que lo aprovechen mejor y evitar esa temerosa cuesta de enero. Muy bien, estimado, sí, lo dices de manera adecuada. Bueno, para empezar, si ustedes no han recibido su aguinaldo, no vayan ahorita corriendo a reclamarle a su patrón que por qué no, porque todavía el aguinaldo tiene hasta el día de mañana, hasta el 20 de diciembre para pagarse. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Entonces, ojalá que ustedes sean de los que aún no lo reciben, van a decir que qué mal anda soy, que por qué no quiero que ya les paguen el aguinaldo, para que primero escuchen este mensaje antes de que se gasten su aguinaldo, antes de que vayan y se lo gasten en lo primero que encuentren y demás, ¿no? Entonces, eso es lo primero que deberían de ver, es no gastar planear. O sea, lo primero es planear qué queremos con el aguinaldo, estimado. Eso es lo primero que debemos de revisar, de analizar. No gastarlo nomás por gastarlo en consumir, sino en cosas de provecho para poder nosotros en un futuro pues tener unas finanzas más sanas. Lo primero que les he dicho, el aguinaldo hay que pagar deudas y pagar deudas que nos estén generando intereses, ya que cuando nos están generando intereses, estimado, pues estamos desembolsando dinero en nuestra bolsa para pagar. Entonces, si pagamos primero estas deudas que nos están generando intereses, lo que vamos a lograr es que cada mes nos va a quedar más dinero porque nos estamos ahorrando intereses y al estar ahorrando unos intereses, pues ya tenemos más dinero, que incluso ese dinero lo podemos usar para seguir pagando la deuda y acabar más rápido la deuda y de esta manera dejar de pagar los intereses. Porque fíjate que otro día escuchaba a un experto en finanzas, han de disculpar que no recuerde a quién fue, porque lo escucho varios, pero decía que él veía el pago de intereses como el impuesto
a la impaciencia. Y entonces me quedo con esa reflexión, porque al final, por no ser pacientes de ir ahorrando, invirtiendo, queremos comprar las cosas hoy en vez de ahorrar, invertir y comprarlas en el futuro. Entonces, el hecho de comprarlas hoy, tenemos que pagar intereses. Por eso él lo manejaba como el impuesto a la impaciencia. Entonces, hay que tener cuidado en eso y no pagar intereses. Realmente el pago de los intereses nos merma mucho nuestras finanzas personales. Entonces, hay que pagar las deudas que nos están generando intereses para tener mayor circulante de dinero hacia nosotros, hacia nuestra caja, y así poder empezar a invertir después. Luego hay que tener un fondo de ahorro, perdón, no un fondo de ahorro, un fondo de emergencia. Lo hemos dicho, lo mínimo son 3 meses de gastos, pero si nuestro fondo de emergencia es de 1 año, 2 años, qué mejor, porque nos va a dar mucho margen de maniobra para generar cualquier cosa, cualquier proyecto, cualquier imprevisto. Entonces hay que tener bien nuestro fondo de emergencia ahí listo, y entonces el aguinaldo nos puede ayudar a empezar este fondo de emergencia, porque ya de entrada nos está dando una quincena. Entonces, si somos de los que no ahorramos nada, pues ya por lo menos nos dio 15 días para fondo de emergencia. Nos faltaría ahorrar 2 meses y medio por lo menos, pero bueno, ya es un avance. Pero si somos de los que siempre ahorramos, o que gastamos solo la mitad de la quincena, es de nuestro gasto, pues al final una quincena, el aguinaldo te está dando ahora sí que un mes de tus gastos. Entonces puede ser un muy buen trampolín para empezar a generar este fondo de emergencia. Después, estimado, hay que contratar seguros. Nunca sabe, lo ideal es no usarlos. O sea, lo mejor del seguro es no verlo usado, pero en caso de necesitarlo es mejor tenerlo. Entonces, ya sea un seguro para la casa, un seguro para el carro, seguro de gastos médicos mayores, cualquier imprevisto que nos puede llegar puede mermar nuestras finanzas, nos puede hacer daño. Entonces, el hecho de tener un seguro nos permite que si llega una emergencia, nuestras finanzas no se van comprometidas porque estamos protegidos. Por eso la importancia de tener seguros para evitar problemas. Y por último, estimado, otro consejo: si ya tienes todo esto, si ya lo cumpliste, si ya estás protegido, fondo de emergencia, 3 meses, 1 año, no pagas intereses, empieza a invertir. Mejor invierte tu aguinaldo hoy y vas a ver cómo tu aguinaldo lo vas a poder, con las tasas ahorita tan interesantes que estábamos hablando de Banco de México, pues con esto en Ceteris Paribus, tú vas a poder estar duplicando tu inversión en 5 años, 6 años. O sea, a ese nivel de capitalización está ahorita el dinero, que nos va a permitir crecerlo rápidamente. Entonces tú vas a tener ya doble aguinaldo, pero después va a quedar otro aguinaldo. Entonces ya al final vas a tener en 6 años vas a tener, así que ya pues más de 6, pues yo creo que unos 6 meses, 8 meses de tu sueldo ahí ahorrado gracias a los puros aguinaldos. Entonces realmente es muy bueno eso, cuidar el aguinaldo y hacer que produzca más. Y se puede, estimado, eso es lo importante, que sí se puede. Entonces es algo que recomiendo mucho para cuidar nuestras finanzas personales. El aguinaldo puede ser un gran catalizador de esto, estimado. Sí, estimado, lo dices muy bien. Es pues una remuneración extra, y pueden muchos, pues si no tienen deuda, que afortunadamente no tengan alguna deuda en la que se esté pagando interés, pues sí buscar esa opción que bien lo decías tú, de tener una reserva de emergencia, algo que tengamos por ahí guardado para cualquier situación o imprevisto que en el año pueda surgir. Y también, ¿por qué no pensar en algún seguro, estimado? Creo que también son alternativas positivas para las finanzas, porque precisamente es en el momento en cuanto algo sucede que nunca deseamos que pase, alguna situación desagradable en el día a día, cuando tenemos un seguro, de alguna forma, pues nos vemos ahora sí protegidos, sentimos esa protección. Cuando se está pagando seguramente no, pero precisamente más que pagarlo al momento de que se amortice ese pago, pues precisamente es el estar protegido, tener una protección, y creo que eso es muy importante, más en tiempos que son sumamente cambiantes y en el que estamos expuestos a muchas situaciones, y principalmente aquellos que tienen auto. Yo le agregaría eso: quienes tengan auto, pues seguramente sí o sí
tenerlo asegurado es algo que también pues es de gran utilidad, porque cuando sucede algún imprevisto con un vehículo, pues creo que pues te ahorra cierta cantidad de dinero y algunos malos momentos o tragos amargos que luego pueden presentarse, estimado. Pues llegamos a la parte final, estimado, de Encuentro de Negocios. Agradecerte como siempre que nos acompañes. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Sí, estimado, estoy tanto en Facebook como Instagram como @Rodrigo Ortiz Consultor, y ahí les estoy publicando bastante información financiera de manera continua. Excelente, estimado. Nos escuchamos la próxima semana aquí en radio en la última emisión de Encuentro de Negocios. Muchas gracias, estimado. Y llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Escuchamos el próximo martes en la última emisión del 2023 con más consejos de negocios y más información de economía y finanzas. Le agradezco que haya estado con nosotros. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.